A ver, quiero ver que se escuche bien. A ver, voy a poner, díganme si se escucha bien. Uy, puse cualquier cosa, si se escucha bien. Pasa que, bueno, Horacio, esto lo deberá sufrir, que sabes que esto tiene una pequeña demora siempre. Ah, moví el zoom a la mierda, sin querer. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha? Déjenme que me confirmen en el chat y ya directamente le largamos la pequeña charla. Ahí estamos, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá una vez más en este sábado difícil, encerrados y lluvioso que estamos viviendo en la República Argentina. Quiero agradecerles una vez más esta compañía nocturna que van a estar haciendo acá conmigo mientras que conversamos acá con los diferentes exponentes que van a estar hablando acá. Les quiero presentar a Agustín Beldi, él es referente del NOS, es acá compatriota prácticamente cerca de acá de la ciudad de Hurlingham, que va a estar también exponiendo justamente un montón de sus puntos de vista. Él se autodefine conservador y bueno, ahora van a escuchar también bastantes de sus exposiciones respecto a bastantes temas que justamente son los que nos están afectando hoy por hoy en la vida cotidiana. Los otros dos expositores ya han pasado ambos por mi canal, pero les quiero dar unos minutos por si se quieren presentar. Tienen su minuto de fama. Y Agustín también, ¿no? Obvio. Ah, porque ya me habían presentado. Claro, pero por la duda. Tengo trato. Si quieren, hago una pequeña presentación porque creo que soy el más insignificante de todos los intelectuales que están acá presentes, así que simplemente mi nombre es Horacio Justo. Mi currículum vitae es que soy un aficionado del boxeo, el papá de la niña más linda del mundo, y también juego competitivo en el Counter-Strike, así que estamos en ascenso. Fin de la presentación. Muchas gracias, caballeros. Oiga, peleamos con lo del tema de la niña más linda del mundo, ¿eh? Y encima la mía me humilla en público, que es peor. Bueno, acá de este lado Nicolás Martínez Laje, de Terapia Liberal. También voy a competir, yo tengo los nenes más lindos del mundo, el bebé que ahora está llorando en este momento, no sé si lo escuchan, de 1 año, Santiaguito, y Joaquín ya de 15, que bueno, en la adolescencia. Abogado liberal, cada vez más ANCAP. Eso es todo. Agustín. Yo soy Agustín Beldi, referente del partido NOS en Hurlingham. No tengo hijos. Estoy soltero. Pero esto no es Tinder, amigo. Dejen su comentario con su número de teléfono, después hablamos. Es conservador, así que va a ser hetero, por las dudas. No sé, me digo conservador porque ustedes me dicen conservador, porque vos me decís conservador, porque en realidad nunca me puse a pensar eso. Mi única orientación política es qué es lo mejor para la patria, y es básicamente por eso por lo que venía NOS. Bueno, ese es uno de los puntos que creo que va a ser central, es justamente la existencia o no de intereses colectivos o de intereses individuales que estén diversos justamente para tocar los diferentes puntos de vista. Pero antes de llegar necesariamente a esto, lamentablemente, ayer se anunciaron de vuelta nuevas restricciones respecto a lo que es la circulación, la libertad de comercio y todo lo que termina violando prácticamente los derechos naturales. Básicamente, tratemos igual, no quiero decir mucho la palabra, ojo con ciertas palabras, digamos el bicho, no digamos, bueno, Horacio vos ya lo tendrás más que claro con todas las cosas del canal. Agustín, vos que capaz no tenés tanta experiencia con YouTube, trata de las palabras muy puntuales, disfrazarlas lo mejor posible. Lo digo, no lo digo, nada más para joder. Claro, algo así. Bueno, banquen que el otro día, jodiendo en un Zoom abierto, el negro Almeida sacó las 2 armas que utiliza para hacer stand-up. De pedo no me clavaron un strike. Pero bueno, retomando un poquito la seriedad, prácticamente estamos de vuelta encerrados bajo el capricho colectivo desde las arcas del poder. ¿Qué opinión les arremete justamente todo lo que es el control, digamos, el manejo de todo lo que es esta pandemia, si le queremos decir, y de qué manera se puede combatir para volver a retomar y devolverle la soberanía al propio individuo que se lo ha cedido involuntariamente al poder de turno?
El que guste arrancar, bienvenido. Desde acá este va a ser el disparador justamente para que la charla surja para donde surja. El propio orden espontáneo. Bueno, comienzo yo porque Bueno. veo que los preopinantes están tímidos hoy día. Pero este tema que hoy nos afecta a muchos, yo entiendo en gran medida yo entiendo lo que puede ser para la inmensa parte de la población este nivel de indignación al ver la falsa dicotomía que se ha planteado por parte del gobierno nacional. Yo entiendo cuando uno transita en la calle cómo el ciudadano promedio en un momento empieza a cuestionarse y decir, esperen un momento, ¿por qué tiene que ser o la salud o la economía? Cuando de hecho ya hay sistemas que han mostrado que son superadores, y estoy pensando, ni siquiera me quiero ir a los ejemplos más nórdicos que han apelado a un sistema de inmunidad de rebaño, estoy pensando simplemente en un vecino como puede ser Brasil, digamos. Pero antes de entrar en la típica idea de la catarsis, decir, bueno, vamos a insultar un rato al gobierno porque son todos unos delincuentes, ya sabemos que quien gobierna es una asociación ilícita llamada kirchnerismo. Ya sabemos que el propio Estado de por sí tiene una tendencia a la corrupción, naturalmente, pero en el fondo, yo lo que más de una vez me he cuestionado es hasta qué punto sería legítimo que un gobierno asuma para sí la potestad de elegir qué es lo mejor para la comunidad. Yo no creo en ese individualismo de ser autónomo, la persona atomizada y totalmente desamparada ante la sociedad. Porque de hecho el ser humano es naturalmente un ser social. Partimos de una base realista. No existe la persona atomizada y un ser autónomo y autómata capaz de tomar decisiones plenas en un campo total de abstracción. De allí que está la forma en la que yo repelo constantemente el idealismo cartesiano en adelante. Incluso ya hago la crítica de Guillermo Ockham en adelante. Pero también entiendo que justamente si vamos a hablar de un realismo y de lo que es el realismo político, comprendiendo lo que es un orden natural, pienso hasta qué punto es legítimo el Estado moderno, el Estado post-revolucionario, el Estado que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad se arrogó para sí las potestades esenciales que ya las podía sostener por sí mismo instituciones privadas. Pienso desde las cofradías y las hermandades en el medioevo hasta actualmente cómo el Estado dice, bueno, esta es la mejor educación para tus hijos, esto es lo mejor para tu salud. Cuando la realidad demuestra que a medida que el Estado se va incrementando y acrecentando, los resultados son completamente desfavorables. Luego habrá la discusión cuál es el tamaño del Estado. Es una discusión que se tiene que dar y que incluso quizás la teoría más coherente y quizás la más impracticable, pero la más coherente también tiene incluso hasta las posiciones de Hans Hermann Hoppe. Llega a un nivel de coherencia argumentativa, no estoy hablando del plano de realidad. Pero al menos yo lo que noto es que la gente todavía no logra dar, la sociedad, ese salto de decir, ¿por qué tenemos que depender de un gobierno completamente ilegítimo para que dirija la sociedad? Entonces, es muy interesante este tópico disparador, porque en el fondo ya se empieza a ver que aún los detractores del famoso colectivismo siguen siendo igual o más colectivistas. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hoy hoy era el primer día supuestamente de confinamiento, ¿no? En principio hoy se suponía que había un nuevo confinamiento en la sociedad. Hoy yo me fui, miren, todos saben que soy extremadamente antisociable, que me cuesta llevarme bien con las personas, que detesto a la humanidad y sin embargo hoy que hice, me fui con mi familia a tomar mates al parque. ¿Por qué? Por el simple hecho de rebelarme. Pero no necesito de esperar que se haga una marcha masiva y que decir, bueno, ahora toda la derecha, todos los liberales, todos los conservadores, todos los patriotas vamos a ir a marchar todos juntos, porque es lo mismo. Es decir, si tengo a mis influencers favoritos al frente, yo salgo y me pongo la camiseta argentina porque me siento amparado y no estoy solo. Y bueno, si te toca pasar la noche en la comisaría, te toca pasar la noche en la comisaría, una tragedia, pero no hay que depender. Uno tiene que empezar a decir, si me detiene la policía porque salí con mi hija y me detendrá, ¿qué le vamos a hacer? A ver, eso es lo que voy yo. ¿Cómo se recupera la patria y cómo se salva la patria? Empezando por uno. Empezando por uno, enseñándole a los propios hijos qué está bien y qué está mal y no dependiendo del docente, del político, del gobernante. Por eso quise marcar esto, porque si realmente queremos empezar a cuestionar la legitimidad del gobierno, creo yo humildemente, el mejor ejemplo es empezar por la propia casa.
Y no es una cuestión de decir, le voy a empezar a tirar piedras al policía o voy a empezar a insultar al primer docente que me cruzo, sino decir, yo vivo, hago mi proyecto y si el Estado quiere venir, y bueno, que venga. Pero por lo menos algo de resistencia vamos a poner y no decir, hacemos catarsis un día en el obelisco, quemamos banderas, hacemos todo un despelote y el siguiente día de vuelta todos encerrados en casa. Me parece que incluso eso termina siendo incluso hasta más funcional a que si de repente todas las familias, todos los padres, toda la sociedad deciden simplemente seguir con sus vidas y se van a dar cuenta que por una cuestión netamente presupuestaria no alcanzan los patrulleros para todos. Perdón si me extendí. No, para nada. Al contrario, encantado que te hayas extendido y que haya sido muy claro. Porque Excelente, aparte, Horacio. justamente si aplicamos resistencia violenta, estamos cayendo justamente en el juego de ellos mismos. Creo que la manera más inteligente en la que hoy podemos rebelarnos es la resistencia no violenta, por ejemplo, la desobediencia civil, básicamente cuando un decreto es inconstitucional, más allá que, bueno, podemos entrar en la legitimidad o no constitución, pero es una discusión un poquito más ya directamente llevado al plano más liberal, pero por ejemplo, yo soy una persona que está tratando de promover como puedo con los recursos que tengo justamente la desfinanciación compulsiva del Estado, el agorismo, la contraeconomía. No te dejan abrir tu local y bueno, abrilo, punto. No pagues los impuestos que tenés que pagar porque justamente todos esos recursos que por eso es lo que te están robando son los que después pueden amplificar su base imponible para contratar a más agentes que te controlen. Porque todos estos boluditos, como ahora va a pasar con el estúpido de Larreta, esos 5.000 energúmenos que te van a ir a controlar en los edificios, alguien los tiene que pagar. Y vos estás pagando con tu propio laburo. Esa es otra. Pero esa es otra, porque Alberto hace cuarentena, Larreta hace cuarentena mucho peor porque va a mandar gente literalmente a buscarte y parece que no hay problema. Es como que es la doble vara, ¿no? Podemos dejar de bien ambos en lados claro, hay doble vara, porque todos los argumentos del lado de los K es pero Macri, y todo el lado del otro lado es como decir, no, si lo hacemos nosotros está bien. Podemos dejar bien en claro. Lo mismo. Podemos dejar bien en claro que Larreta es prácticamente un comunistoide que del liberal no tiene un carajo. Porque, o sea, veo en el espectro popular que siempre le dicen, no, Larreta es la expresión neoliberal. Dale. Me gustaría agregar algo, interrumpiéndolos un segundo, que Larreta, lo pueden buscar en Twitter, hace un par de años elogiaba a Chávez. Sí. Larreta el año pasado. Todos los políticos buscalo, y de alguna manera hablaron bien tanto del proceso como de los países comunistas. Claro, también me gustaría agregar que Larreta el año pasado, porque ya es tanto el ritmo de las noticias en Argentina que nos olvidamos. El año pasado quiso implementar los permisos de circulación para los mayores de 70 años, que fue un escándalo, lo tuvo que echar para atrás ante la reacción de la opinión pública, ¿no? De la gente. Entonces, ni hablar de la represión hace poco, es muy difícil encontrar una diferencia entre oficialismo y oposición. Parecería fascismo 2.0 contra fascismo cool, ¿no? Con buen diseño gráfico, nada más. Yo siempre me llamó la atención, porque cuando un partido político tiene muy buen diseño gráfico, me hace dudar. No sé, para mí es una constante entre los países totalitarios. Trajiste la colación. Son atroces y horribles, pero tienen buen diseño gráfico. Trajiste a colación lo que estábamos hablando el otro día en el grupo, güey. Sí, tenés razón, sí. Horacio, vos querías, justamente habías levantado la mano recién. Sí, sobre el punto de Larreta, que yo creo que es el parangón hacia dónde va a girar la humanidad. Creo que si alguien me pregunta, o al menos cuando me toca a mí explicarlo en algunas conferencias, así como hay fenómenos que son muy complejos y a veces muy difíciles de explicarle a un extranjero, como qué es el peronismo, porque parece una tontería, pero para un extranjero, cuando me ha tocado ir a disertar, es muy difícil explicar realmente el trasfondo del peronismo como fenómeno cultural en Argentina. Así también es muy fácil explicar lo que es el progresismo con Larreta, porque está esta idea instalada de decir, si es progre, es un zurdito, y se imaginan a un marxista cortando la calle a las 12 de la mañana, un lunes, o se imaginan a un empleado del CONICET. En realidad el progresismo va muy de la mano con dos parangones que ya se instalan en el siglo XVIII, la idea de la liberación absoluta y el progreso indefinido, pero que caen en una falacia que viene a plantear Roger Scruton, que es la falacia de la agregación. Entonces, si hay un problema, lo intentan solucionar siempre con
más y mejor. Es decir, hay un problema con la democracia. ¿Cómo lo solucionan? Con más y mejor democracia. Entonces, intentan darle a las personas una idea de libertad, pero no entienden ese concepto que la libertad es una expresión concreta. Después podemos discutir filosóficamente qué es la libertad. Yo doy mi perspectiva, que es una expresión concreta en el ejercicio de la autonomía. Entonces, en esa expresión concreta en el ejercicio de la autonomía, intentan decir, bueno, le vamos a dar más libertad. Más libertad para que la mujer disponga de su cuerpo, no me entro en el debate ahora, es para dar un ejemplo. Más libertad para que ciertas comunidades o minorías puedan desarrollarse plenamente en el ámbito político y luego hacen el salto al espacio privado, como sucede con las cuotas de género en las sociedades anónimas. Entonces intentan decir, bueno, vamos a dar más igualdad, entonces empiezan a promover todas las políticas del igualitarismo. Y aquí es donde empiezan a verse estas contradicciones, porque de repente intentan decir, che, pero la red es comunista. Yo creo sinceramente que no. Y acá sé que me van a saltar muchos liberales a la yugular, pero quieren que se entienda este punto. Lo digo igual de manera media muy tirada de los pelos. Yo lo entiendo perfectamente, tu punto, porque sé que vos, Lucas, como el resto, entienden a un punto, digo, pero a veces se dice, es de izquierda. Sí, es de izquierda, pero no es esa izquierda que muchos creen, esa izquierda ortodoxa, guerrillera, que podría haber teorizado Marcuse cuando analiza el Frente de Liberación Nacional, sino que es esa izquierda más jacobina, más racionalista, de creer así, bueno, yo desde este parangón puedo diseñar la sociedad que es lo mejor para ustedes. Entonces, si uno se fija, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para bien o para mal, no es Cuba. Ahora, el totalitarismo ideológico sí está presente. No se ven esos autos de los años 60 y una sociedad venida menos. Sí se ve esas políticas del ecologismo, que es lo que yo le dedico un capítulo entero de mi libro, y es la tesis principal de mi segundo libro. Sí se ve esas políticas de género, sí se ve esa policía del pensamiento, pero como tiene buenos modales, pasa desapercibido. Y es muy bien lo que plantea Agustín, porque yo lo estudia Domenech cuando describe la propaganda política. El tema del impacto visual, miren, y esta es la característica principal de la reta. En la reta se ven los dos principales ejemplos que posee la sociedad de la autodisciplina. ¿Cuál es la sociedad de la autodisciplina? La sociedad que se fundamenta en dos fenómenos. El miedo, fíjense sino cómo está constantemente el aparato propagandístico de Juntos por el Cambio. Si no me votas a mí, vuelve el enemigo. Si no te quedas en tu casa, aparece ese enemigo invisible. Y el entusiasmo, no me quiero extender, así que cierro con esto, que es la mentalidad empresarial, el sí se puede, la mentalidad del tiburón, la mentalidad de que vos podés con todo, pero a su vez sos parte de un rebaño. Es decir, vos podés con todo siempre y cuando estés en estos parangones de conducta. Sos parte de la estampida. Exactamente. Entonces, yo creo que la reta es el arquetipo específico del globalista del siglo XXI, de la sociedad posmoderna. Una sociedad ecologista, feminista, progresista, pero que finalmente termina enarbolando las banderas del racionalismo jacobino. Yo, a lo que venías diciendo vos, cómo es que Arreta lo puede hacer, es porque básicamente la política está arriba abajo de la cultura. Por eso la izquierda y el progresismo lo primero que hicieron fue tomar las instituciones culturales. Porque los políticos no harían algo de no ser porque culturalmente la gente lo vale o no. La inacción de las personas se viene de que las instituciones culturales se encargan precisamente de darle el aval o al menos ovejizar a las personas de alguna manera para que no se reaccionen de la manera que interfiera con el movimiento político. Esto viene de la mano con el posmodernismo y el post-postmodernismo ya más adelante, esto del feminismo de tercera, cuarta generación, que cada vez que un feminismo se quema pasa a otra generación, y lo estamos viendo, porque antes se hablaba, hasta hace unos años se hablaba de tercera generación, ahora están hablando de cuarta generación. La realidad es que tomaron las instituciones culturales. Fíjense, la Argentina es en su gran mayoría provida, pero la realidad es que en los noticieros no vas a ver, ¿cuántos pañuelos celestes vas a ver? Casi ninguno, 2, 3 por ahí. El progresismo lo que se encarga viene de esta idea de la única verdad es el poder. Es parte de esta idea de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, y hoy en día se está hablando de teoría de raza crítica, teoría de género crítica y teoría política crítica. Básicamente lo que plantean es que toda estructura de poder oprime y que la historia se puede definir entre opresores y oprimidos. Y bueno, está totalmente mal, obviamente, totalmente errado, obviamente, pero la gente que dirige estos movimientos verdaderamente lo crea, pero la manera en que lo transmiten es en la que hace que levanten a las personas. Ellos hablan en un doble lenguaje.
te dicen empatía, ¿a quién? Vos sos una clase oprimida, pero si no sos esta clase oprimida, tu argumento no tiene razón de ser. Por ejemplo, hablando del tema del aborto, no, los hombres no tienen por qué opinar de esto, te dicen. Claro, ahora por ser hombre no tenés derecho a opinar, porque precisamente de esa manera es la que consiguen, atacan a la persona y no al argumento. Porque yo creo que viene de esta idea de cómo cambió el hecho de cómo construimos conocimiento, que históricamente, tomado más que nada de San Agustín, viene con esta idea socrática de verdad, cómo la idea y la realidad cuando son una y una misma. Y esa fue la línea en cómo construimos epistemología, cómo construimos filosofía y cómo construimos razón por milenios. Tengo esta tesis y vos tenés esta otra tesis que se contradice, ¿cuál de las dos está más cerca de la verdad, o sea, de la realidad? Y se competía entre ellas hasta que llegó Hegel y planteó esto de tesis, antítesis y síntesis, que en vez de ver cuál es la de las dos se acercaba más a la realidad, terminaba siendo, bueno, juntémosla a las dos y vemos qué sale. Y ese es un problema muy grande, y mucha de la lógica postmoderna está agarrada de eso, precisamente porque de agarrar dos tesis que pueden ser opuestas, y esta disociación cognitiva que muchas veces ves que las personas que están del lado izquierdo llevan, genera sacan de la razón el argumento en sí. Entonces ya la idea trata de doblar a la realidad, y no al revés. Bueno, a mí me gustaría agregar, creo que en función de esto del tema principal, que son las restricciones y demás, en principio estaría bueno centrarnos en las coincidencias, ¿no? Después, en todo caso, a medida que avance la charla, podemos hablar de las disidencias, ¿no?, que tenemos desde nuestra perspectiva de filosofía política y demás. Pero es muy importante, yo estudié el tema del posmodernismo, me parece un tema clave que hay que conocer. La obra de Foucault, Adorno. Creo que la frase que dijiste recién, ¿no?, del tema de esta lucha entre oprimidos y opresores, el poder, fíjense que en definitiva el organismo, el ente que más oprime es el propio Estado. Entonces el poder absoluto se busca por ahí. Entonces no es casualidad que todo el socialismo siempre apunte a justamente alcanzar el poder vía el Estado y después ejercerlo. Y ahí está el tema de lo que decía Horacio al principio. Yo no muteé el micrófono, porque estaba acá con el bebé en casa con algún problemita, pero ahora que ya puedo hablar tranqui, porque Horacio al principio mencionó el tema de la legitimidad, y yo le agregaría el consentimiento, ¿no? Porque ¿cómo funciona esto? El poder, en teoría, está en la gente, está en los individuos, en los ciudadanos, que se lo delegan a los políticos para que los políticos los representen, entre comillas, a través del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todos cumpliendo con el sistema de contrapesos y demás. Pero el tema es, ¿dónde se rompe? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? ¿Por qué el consentimiento tiene que ser eterno? ¿Por qué el consentimiento no se puede retirar? Fíjate que hablamos del utilitarismo. El tema de la cuarentena, las medidas que se han tomado, yo no me centro en el utilitarismo, pero para ejemplificarlo acá, ¿no? La semana pasada salió un informe de la revista Lancet, que es donde publican la mayoría de los informes de las vacunas, etcétera, etcétera. Salió un informe donde hacían un estudio, una proporción respecto a la efectividad de las medidas que tomaron los estados, ¿no?, los distintos estados. Y el estudio llegó a la conclusión de que los estados que tuvieron mejor rendimiento, es decir, que pudieron contener más rápido la enfermedad y recuperarse económicamente más rápido, fueron los estados que tuvieron en común esto. Durante las primeras 10 semanas tomaron las medidas más restrictivas y contaron con el consentimiento de la gente los cumplió,
Y a partir de la semana, el primer día de la semana 11, volvieron en paso concreto, seguro, hacia la antigua normalidad. Fueron aflojando las restricciones. Entonces, si tenemos el modelo argentino que ha fracasado de una forma rotunda, en todos los aspectos, económico, epidemiológico, etcétera, etcétera. Tenemos la situación que se dio acá, que quisieron hacer un negociado con un empresario argentino que le fracasó, les tiró abajo esta planificación, esta visión utilitarista, científica de la sociedad. Esa planificación les fracasa porque se le cae la planificación y volvemos a foja cero, volvemos a marzo del año pasado en la misma situación, con un sistema de salud decadente, con un sistema de salud que no va a soportar, porque nunca soportó el sistema de salud en los últimos años, venía cayéndose a pedazos, y volvemos a foja cero, a una destrucción nuevamente, y encima, con este avasallamiento, a lo que dijo Lucas al principio, al derecho natural, este avasallamiento a las instituciones del derecho positivo, este avasallamiento sobre la Constitución y demás, todo bajo el prisma, bajo la coartada, digamos, de criterios científicos claros y precisos que se los dan ellos mismos para ejercer el poder como les parece. Creo que estamos en una situación realmente crítica, y los que valoramos la libertad, ¿no? La libertad del individuo, la ausencia de coacción, el poder desarrollar un proyecto de vida, me parece que tenemos que empezar a unir criterios, unir fuerzas, porque realmente se viene algo muy complicado. Yo en las redes, y con esto dejo acá, en las redes estaba diciendo proyectémonos al año que viene. ¿Qué va a cambiar? Si Argentina es un país quebrado, ¿el sistema de salud se va a reforzar? No. ¿Las vacunas van a llegar? No. O las que lleguen no van a ser aplicadas al ritmo que se necesita. Marzo del año que viene vamos a estar exactamente en la misma situación. ¿Con qué? Con 8 millones más de pobres. Ahí bueno, les dejo. En eso comparto al 100%, y yo creo que si esto no nos sirve todavía como escarmiento, después de haber estado... ¿Cuántos días estuvimos encerrados la cuarentena pasada? 100 y monedas. Más de un año y pico, sí. Pero escuchame una cosa. Ya creo que Yemen o Omán era el otro país que nos iba ganando en tiempo de cuarentena, ya le ganamos, así que pero es no que importa. Si en este momento realmente la Argentina no decide poner énfasis en realmente respetar sus medios de subsistencia, van a hacer lo que se les canta el culo. No tengas dudas de que van a seguir haciendo lo que se les canta el culo. Y en el medio nosotros vamos a seguir siendo los conejitos de India. Los locales se van a fundir. Porque aparte, a ver, vamos a algo un poquito más global, que es lo que decía el otro día. No existe la salud únicamente como no estar enfermo. La salud es un conjunto, es un todo. La salud psicológica, la salud, la posibilidad de poder juntarte con tus allegados, todo lo que es tu desarrollo cognitivo, tu desarrollo emocional, tu tranquilidad. El hecho de que no tengas el bicho no te garantiza necesariamente sanidad. Y la salud, insisto, es un conjunto que no se puede terminar descartando necesariamente de únicamente no estar contagiado con el bicho. No sé cuánto es hacia lo que vamos a terminar permitiendo avanzar. Porque si realmente no ponemos las pelotas sobre la mesa, pero aparte, ya poniéndose en una cuestión un poquito más economicista, esto está disminuyendo por completo la velocidad de circulación de la plata. Están controlando la inflación de gratis. Porque la gente no consume, está encerrada, está pelotuda mirando Netflix, está recontra boluda mirando YouTube, y ni siquiera sale a hacer las actividades regulares. En el momento en el que realmente se decida salir a consumir como es habitual, al ritmo normal, se va a ir todo al carajo. Y les estamos entregando justamente en victoria, en bandeja de plata, lo que justamente no tiene que pasar, que es que puedan volver a elegirse. Bueno, cuando arrancó todo esto, allá por febrero del año, del 2020, enero del 2020, ¿cuándo fue que arrancó la cuarentena? En marzo fue, ¿no? Que dijeron 2 semanas. 20 de marzo de 2020. 20 de marzo que dijeron 2 semanas. Yo lo estaba hablando con mi hermano, que mi hermano es un grande, la verdad que la ve mucho más que yo. Estábamos hablando de que como no se sabía nada del virus,
del bicho. Entonces habría que... Gracias. Estas 2 semanas son básicas para detener, para ganar información. Pero mi hermano me dijo, vos no le podés dar a un socialista el poder de encerrarte en tu casa ni por un día, porque te lo van a alargar. Y nosotros nos reíamos y yo le dije a mi familia, es mejor que empecemos a comprar los barbijos de Navidad. Lo dije en joda en ese momento, y en el laburo también lo dije, porque en ese momento empezamos a hacer el home office y tuvimos una charla grupal, y yo en la charla grupal dije, sí, mejor es comprar el barbijo de Navidad. Y se reían todos, y terminó siendo que, de verdad, efectivamente teníamos que tener el barbijo de Navidad preparado. Y esto va a seguir. Y ahora dijo, no, esta cuarentena fase 1.5, no sé qué, cómo lo quiere decir haciéndose el profesor Girafales, la va a alargar igual, la va a alargar también. Porque es así, ¿qué más para un tirano que la gente esté encerrada en sus casas? Pero aparte, y ahí te doy la palabra, Horacio, perdóname que te interrumpo. Me encanta lo abierta que está la ventana de Overton para que te termines denunciando a tu propio vecino que se va a laburar. La concha de la lora, boludo. La concha de la lora. ¿Qué querés que te diga? No te puedo. ¿Cómo se te ocurre siquiera ir en contra de una persona que se está ganando el mango? Horacio, perdóname que te aparte, perdón, una última cosa. ¿Qué va a haber más esencial que un padre que le tiene que dar de comer a su hija? ¿Cómo van a parar en Argentina, que es un país con un montón de gente que vive día a día o mes a mes, que es la mayoría de la gente que vivimos, me incluyo, día a día y mes a mes, cómo van a encerrarlos y esperar que se mantengan encerrados? ¿Con qué plata? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué país viven? Es que déjame agregar una cosita rápida y ahí lo dejo, Horacio. Pobre, boludo. Hay que resaltar, y después si quieren lo tocamos más, el tema de los medios de comunicación. Son las instituciones culturales. Tomaron las instituciones culturales. Si mañana se corta la pauta oficial, todos los medios de comunicación quiebran. Ahí quería hacer un par de... que quizás que yo soy un poco la voz un poco más disidente. En primer lugar, voy a tratar de tocar un par de tips, así como ideas sueltas, todo un espacio de reflexión, que eso es lo que me gusta. En primer lugar, yo sé que hay mucha gente que está viendo este vivo, así que me hago cargo yo de lo que digo. Agradecer a todos los que están viendo, pero gente, les puedo asegurar que con Lucas ideológicamente tenemos un sinfín de puntos que discrepamos, por cómo entendemos el Estado, por cómo entendemos la sociedad, por cómo entendemos el orden natural. Ahora, pocas veces he conocido a una persona que, teniendo esa diferencia ideológica, podríamos decir, sea tan abierto al diálogo y tan humilde y tan trabajador, y doy fe que es una persona que se desvive por su familia, así que lo que están viendo este vivo, así como en su momento muchos me han ayudado a que mi canal crezca y muchos me han ayudado a que yo pueda actualizar los equipos de la radio, que yo pueda actualizar las placas de video de mi computadora, que yo pueda vivir de esto, les pido que le den una mano a Lucas porque les doy fe que merece toda la ayuda del mundo. Así que háganse miembro del canal, ayuden en el super chat o donen, que realmente está haciendo una labor titánica y es muy abierto a confluir en todos los espacios de diálogo. Así que en ese sentido quería hacer esa primera aclaración. Muchas gracias. El segundo punto. Hay una idea que creo que es importante resaltar. Yo entiendo el argumento de los medios de comunicación y de la cultura. Yo lo entiendo perfectamente. Sí tengo una discrepancia en cuanto a que la izquierda toma la cultura. La cultura, al igual que el poder, no se puede tomar sino que se ejerce. Yo en ese sentido tengo una perspectiva un poco más cercana a las tesis de Foucault, porque creo que donde hay una verdad, la verdad es independientemente de quién la diga, digamos. Entonces, así como uno podría entender que ciertas relaciones se ejercen, digamos, por fuera de una perspectiva, uno puede tomar un medio de producción, uno puede tomar el poder político. Si no, vean lo que es un ejemplo concreto, cómo se toma por la fuerza militar un Estado, por dar un ejemplo concreto. Uno puede tomar un medio de producción como los obreros cuando toman una fábrica. Ahora, la cultura, que mucha gente habla de batalla cultural, y a mí me encanta cuando escucho hablar de batalla cultural, porque siempre, bueno, definí mi cultura. Empecemos por lo básico. O sea, es como los pro vida cuando dicen...
La cultura, en realidad, muy resumidamente, ese es el campo de la subjetividad humana en el cual se expresan las formas de vida, las idiosincrasias y los credos que perviven en una determinada comunidad, a grandes rasgos. Entonces, Mm, la cultura no puede ser tomada, pero sí puede ser dirigida o inducida. Es decir, hay formas mucho más directas, como es la participación del Estado en cuanto a su dirección, o muchas más sublimes, tomando conceptos de Edmund Burke, como es, por ejemplo, a través de la propaganda. ¿Bien? Entonces, la cultura es importante porque la cultura tiene sus proyecciones, tanto en lo político como en lo económico. Yo creo que a veces los conservadores han focalizado demasiado en el aspecto político y a veces los liberales han focalizado demasiado en el aspecto económico. Entonces surgen fenómenos como el ecologismo que curiosamente pergenean ambas vertientes. El ecologismo, por dar un ejemplo, es un fenómeno cultural que se proyecta tanto en el corporativismo económico como en la dirección política y que finalmente termina direccionando a la cultura. Pero la cultura no es un elemento material para ser tomado, pero sí es un elemento mm, espiritual para ser dirigido. Creo yo, está entonces bien, es mi está bien, perspectiva. está bien. Sobre lo que estás diciendo vos, estoy la mitad de acuerdo y en la mitad en desacuerdo. Primero que nada, no estoy de acuerdo sobre cómo lo aborda Foucault. Foucault básicamente dijo, las cosas son y los valores valen, en las palabras y las cosas, que es de donde sacaste esta definición de cultura. Entonces, lo que él está queriendo decir en las cosas son y los valores valen es que algo existe y en base a eso los humanos le damos una evaluación. Lo que yo creo que le erra es en que hay cosas que no pasan por esa relación y es en sí la cultura. Y en ese sentido hay que ver cómo se construye la cultura y después cómo cambia la cultura. La cultura se construye básicamente por cuatro cosas, por tres cosas que cuando se perpetúan en el tiempo crean una cuarta y esa cuarta, bueno, la cultura se crea en una región, en un lugar dado, con un lenguaje dado, con un conjunto de creencias, que pueden ser científicas o no, pero básicamente esos tres factores, con un grupo de personas, crean una cultura. Cuando estas tres cosas se perpetúan en el tiempo, nacen tradiciones, que es el único factor dinámico en el aspecto cultural, porque en base a la tradición, tanto el lenguaje como las creencias, como la región en sí, cambia. Mejor ejemplo, el ejemplo más boludo sería como decir, nosotros cuatro vivimos en un bosque donde hay un árbol de manzanas. Todos los meses sale una manzana, nos acercamos y la comemos. En una región hablamos diciendo manzana, vamos a buscar la manzana, y tenemos la creencia que el árbol va a salir la manzana. Entonces, se hace la tradición de ir a buscar la manzana. Cuando el árbol se muere, porque le comimos todas las manzanas, después tenemos que buscar otra forma de conseguir las manzanas, conseguimos naranjas o qué sé yo, y eso cambia, y eso hace que él sea el factor dinámico de los otros tres. La izquierda en ese sentido toma la base que tienen fue Gramsci y después en este mundo moderno tomaron el libro de la doctrina rusa de guerras híbridas, se llama el libro, que básicamente es la doctrina rusa de operaciones de información. Y en sí lo que tomaron fue las creencias de los grupos de valores y en base a eso cómo avanzar por encima de la valoración del resto de las personas. Entonces es verdad lo que tenés razón que está siendo guiado y orientado, pero la realidad es que eso aplicaría en un mundo donde no tenés medios de comunicación masivos. Porque, Porque veo que, primero, que yo no tomo la tesis de Foucault, de hecho ni siquiera tomo la tesis de Gramsci, yo concepto de cultura parto de Edmund Burke, o sea, yo parto de ahí, digamos. Por eso hablo de un bueno, campo de subjetividad humana en el cual se expresa un determinado credo, idiosincrasia y formas de vida propio de una comunidad, o sea, en los elementos coincidimos. Sí es lo que considero, ¿por qué te digo esto? Porque mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Pues quizás si nos vamos a un tema abstracto, la audiencia se termine como perdiendo un poco. Pensemos en el concepto de hegemonía, por darte un ejemplo. Creo que todos manejamos lo que es el concepto de hegemonía, ¿no? El concepto de hegemonía, por ejemplo, Gramsci, por ejemplo, vamos a ir mucho más todavía, me voy a acelerar más todavía. Todas las lecturas que uno pueda hacer en la sociedad actual, hoy, siglo XXI, de Gramsci, ya no sirve. Todo análisis que yo pueda hacer de no Gramsci, sé, ya no sirve. no sé. Todo lo que yo pueda decir, por ejemplo, de Foucault no sirve nada. Más allá que yo tengo una tendencia a leer Foucault porque me gusta, pero ya no sirve, salvo un solo concepto que sí es válido, que es el disciplinamiento a través del campo científico y médico. Salvo en ese punto, te voy a dar un ejemplo.
Porque esto es lo que estuvimos hablando, discutiendo todavía con Agustín Laje en un asado. Te voy a dar un ejemplo concreto. Foucault, por ejemplo, no puede explicar la sociedad de hoy día. No la puede explicar. ¿Por qué? Porque Foucault, ¿cuál es la tesis de su tesis? ¿Cuál es su principal tesis? La sociedad del disciplinamiento, ¿no? Bien, hoy el padre de Sí, familia, fanático. el padre de familia, el docente y el dueño de una fábrica, ¿qué disciplina pueden imponer a sus subalternos? Ninguna. Hoy una sociedad de performance. Hoy el padre de familia es amigo de su hijo. Hoy el docente se siente en un diálogo circular con sus alumnos. Hoy el dueño de una fábrica termina siendo un líder que le está dando más poder y más responsabilidad y mayor participación de sus empleados. Es una sociedad de performance. Por eso es el auge que hay, por ejemplo, de un filósofo surcoreano como Byung-Chul Han, que expresa lo que es esta sociedad del agotamiento. Porque hoy justamente no se ve una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de la autodisciplina. Entonces, esto por eso lo marco. Justamente con el tema de los medios masivos de comunicación, por dar otro ejemplo, también están por fuera, están en desuso. ¿Por qué? Porque hoy los medios hegemónicos no son Estaba por llegar a eso, a lo que quería ir es que precisamente también hasta los medios de comunicación han perdido cierto poder porque estamos entrando en una era de descentralización, que es básicamente lo que dice el señor surcoreano. Hoy en día se habla más de responsabilidad individual de lo que se habló hace un montón de tiempo, de lo que históricamente se habló. Casi que podríamos decir una era de centralización del poder y descentralización de los individuos, ¿no? Sí. Precisamente yo creo que sobre el bicho y los efectos del bicho, lo que nos hizo ver es que básicamente tenemos que volver a mirar la forma de cómo hacer la cosa pública descentralizada. ¿Cuáles fueron los sistemas de salud que mejores respondieron al bicho? Fueron partes de Estados Unidos, porque todos los estados de Estados Unidos tuvieron formas diferentes, reaccionaron de maneras diferentes. Alemania, Japón, Escocia, los países nórdicos, todos los países que tienen un sistema de salud que está totalmente descentralizado, regionalizado, directo y achicadas las estructuras a cada punto donde están las personas. Entonces yo creo que también la alternativa es... Lo que pasa es que esos países que vos sabés, por ejemplo, más allá que yo no comparto, porque yo no creo en las instituciones, son justamente los países que tienen mejor índice de calidad institucional. Prácticamente todos los que tienen instituciones sólidas y más fuertes son los que en algún punto pudieron llegar a manejar un poco mejor todo. Sí, pero ¿por qué tienen las instituciones fuertes? A mí me ha tocado hablar con un alemán y la frase más característica de un alemán es: yo pago los impuestos, yo esto lo tengo que tener porque yo pagué los impuestos. Y te golpean la mesa. No es joda. Sí, no es joda. ¿Sabés qué? Es para la audiencia, es justo la conversación que tuvimos hoy, Lucas, ¿no? En privado, cuando coordinamos esto, que yo venga acá. Generalmente dicen, ¿no? Estos países, no sé, Australia, Alemania, como dijiste vos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona? Funciona porque el Estado es más represivo y obliga a la gente a actuar, o funciona porque la gente se planta y le pone límites, ¿no? Lo que hablamos antes del consentimiento y la legitimidad del poder. Se planta y dice, no, viejo, el Estado está para esto y yo tengo el poder. Entonces ahí lo dijiste con Alemania. Exacto, el consentimiento de los gobernados. Totalmente. Esa es la única manera. Y uno lo ve también en las estructuras de, por ejemplo, yo viví en Alemania 2 años. ¿Cómo está armado el sistema político en Alemania? ¿Cómo diferencian las provincias? ¿Cómo claramente en un país chiquito como la provincia de Buenos Aires son muchísimo más federales de lo que nosotros jamás fuimos? Y ahí también hay otra realidad. Creo que Tipito Enojado ha bromeado con esto, la distancia puño-cara de la gente con el político. ¿Qué tanto tiene contacto la gente con la persona que los representa? ¿Qué tanto esa persona es responsable por lo que hace con la gente que lo votó? Eso, bueno, acá hay una especie de, estamos como adormilados, estamos como totalmente, no nos importa, votamos y decimos, ahora lo van a hacer todo bien. Y después, con votar otra vez, supuestamente todo se soluciona.
la realidad es que la democracia es la democracia. Nosotros no vivimos en democracia, nosotros vivimos en una república. Sí, más o menos. Sí. Horacio, sí, está bien. Pero queremos emular un sistema republicano. En ese sentido, la forma en la que tenemos que vivir es totalmente diferente a cómo estamos viviendo ahora para que esas instituciones funcionen. Pero, sí, creo, me parece, discúlpame, meter un bocadillo acá en esto de que, a ver, recordemos que el último anuncio del presidente habló de centralizar la política en todo el país, o sea, todo lo contrario de centralizar, todo lo contrario un país federal, todo lo contrario, Unitarios. Pero aparte, ahora vos, Lucas, lo podés desarrollar mejor que yo, pero una cosa demencial, porque a quién le puede entrar en la cabeza que todas las jurisdicciones tienen la misma situación, ¿no? Bueno, quiero aprovechar a traer a la colación este tema. Porque es una discusión que tengo recurrente y normalmente la suelo tener un poco más con los sectores conservadores. ¿Es un problema de la idiosincrasia propia de la gente que termina eligiendo gente de mierda para manejar la cosa pública, o es una cuestión justamente de los incentivos propios que genera la centralización? Mirá, ¿puedo meter un bocadillo? Creo que está muy relacionado con lo que hablaron antes de la cultura. Sí. O sea, Argentina, para mí, y esta es una opinión absolutamente personal mía, Argentina está adoctrinada en ideas fascistas, en el culto a la personalidad, en el sometimiento de la propiedad privada al interés, lo que sea, al interés superior de la patria, del líder, del partido, del movimiento, como ustedes lo quieran decir. Yo no creo que haya una valoración del principio de la democracia liberal, de justamente límites al poder, etc. Creo, de vuelta, a través de la educación y la cultura, como señalaron antes, se ha hecho un trabajo de adoctrinamiento muy fuerte que llegamos al día de hoy, donde hay un consentimiento, una servidumbre ante el líder pasmosa realmente. Horacio, ¿vos querés decir algo? Bien, es muy interesante esa pregunta y más de una vez me lo he puesto a pensar. Yo considero que hay un problema cultural de fondo. O sea, no vamos a dar de vuelta al debate de qué es cultura y qué no es cultura, porque es un tema amplio. Y de hecho quería simplemente pasar a responder eso, cerrar con el último argumento, pero lo que sucede mucho en la posmodernidad es que lo que es público se ha privatizado y lo que es privado se ha estatizado. Ejemplos concretos. Una plataforma privada como Twitter, por dar un ejemplo concreto que muchos ven en las elecciones de Estados Unidos, termina haciendo público y terminan estatizando, digamos, perdón, me confundí, me enredé solo. Una discusión política, que es una cuestión pública por definición, es decir, un debate político, que no es la discusión más pública que esa, se encuentra privatizada por Twitter, que decide quién entra y quién no entra al debate público, con consecuencias en la sociedad civil general. Y a su vez, algo tan privado como la vida sexual de una persona se convierte en algo público, como sucede con el feminismo, que te está diciendo, bueno, a partir de con quién te gusta acostarte y con quién no te gusta acostarte, ya se constituye toda una identidad de trascendencia política. Me enredé mucho en el ejemplo, estoy un poco... Tenés razón, tenés totalmente la razón. Pero quería cerrar ese punto. Yo creo que pasa más por el debate de qué es en el sentido mío, y que el Estado tiene derecho a hacer sobre mí. Que en fin de cuentas para mí no tendría que tener nada. Pero es como por ejemplo el matrimonio. Está bien, entiendo que hay un montón de derechos que se dan por el matrimonio por civil, pero ¿qué carajo hace el Estado casando a las personas en el nombre de Perón, Evita y la justicia social? Para el control, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que darle una institución religiosa como lo es el matrimonio al Estado? ¿Por qué le tenemos que dar la responsabilidad al Estado de una iglesia? Y yo creo que esas cosas se han ido acumulando y de alguna manera han avanzado sobre la cabeza de las personas. Y es esta disociación de la que yo hablaba antes, de decir,
no tenemos agencia porque el Estado, como decía Nicolás, nos adoctrinó. El Estado es la iglesia, el Estado provee, Perón y Evita, mamá me mima y Perón y Evita te cuidan. Son este conjunto de cosas desde el desarme de las personas. Es que, déjame, fíjate que es la discusión del aspecto técnico, me parece a mí, de la discusión entre el derecho negativo, ¿no? Los derechos negativos y los derechos positivos. Ahí está la clave del asunto. Desde que el Estado, bueno, Horacio antes citó a Hoppe, desde que el Estado cambió el rol de garante de esos derechos negativos a dador de derechos positivos, convirtiéndose en el Estado benefactor, no tiene ningún sentido limitar al Estado. Si el Estado te va a traer prosperidad o seguridad, ¿no? Que esa es la verdadera palabra. Entonces no tiene sentido. Entonces es algo que va a avanzar y avanzar eternamente. ¿Qué sentido tiene limitarlo? ¿Qué sentido tiene reclamar por derechos negativos? Fíjense, la 9 de julio lo vemos todos los días. Gente pidiendo, o sea, realmente es la ley de la selva. Gente pidiendo privilegios sobre los demás continuamente y el Estado decidiendo los recursos que toma, a quién se los asigna de acuerdo a la conveniencia política del momento. Es realmente la ley de la selva una destrucción absoluta de todos los principios que se pueden pensar en una sociedad, realmente para llevarla adelante. Yo en ese punto, y volviendo a la pregunta inicial de Lucas, que creo que es una pregunta que al día de hoy yo no me lo logro dar una respuesta concreta. Creo que voy a plantear una incógnita más que una respuesta. Y digo esto porque a veces uno se sorprende en las redes sociales, una medida que se va formando y va leyendo, aprende a veces a decir, ¿qué sabe que es la naturaleza? Tenemos 2 oídos y una sola boca. Quizá tenemos que aprender a escuchar más de lo que opinamos. Y uno entra al mundo de Twitter y de repente gente que vio 2 videos, leyó un PDF pirateado y hizo un hilo con 200 caracteres, ya sabe más de economía que Milei, sabe más de guerra que Gómez Centurión, sabe más de religión que el padre Oliveira Rabasi. A mí eso realmente a mí me sorprende este mundo. Pero bueno, es porque estoy un poquito más viejo y los años me pesan. No. Twitter es lo peor que tiene la humanidad para ofrecer. A mí me encanta, pero Bueno, bueno. voy a explicar mi tesis de cómo Occidente se va a hundir a causa de las redes sociales. Pero volviendo a la pregunta inicial de Lucas, que es muy importante. La pregunta de Lucas, si alguien me tocase dar algún cursito de filosofía, diría, miren, la pregunta de Lucas es, ¿la gallina o el huevo? Esta es la gran pregunta de fondo. Y esta pregunta, fíjense que más allá que yo tuve un debate tiempo atrás justamente en el canal de Lucas, al que lo quiere ver, creo que está en su canal, también está en el mío, con One More Juan, que fue muy respetuoso, hecho sea de paso, pero la pregunta que yo quería que él me respondiera, y se le hice en forma genuina, no fue una forma de chicana, fue, ¿cuál es el concepto tuyo de bien? Pues si no me puedes definir de entrada qué es el bien y qué es el mal, si no partimos de esa pregunta inicial, ¿qué es el bien y qué es el mal? Y luego pasamos a una pregunta filosófica de segundo orden, como nosotros hablamos en filosofía moral, lo que es la metaética, es decir, bueno, ¿cómo sabemos que eso es bueno y cómo sabemos que eso es malo? Es una pregunta epistemológica, porque si él le pregunto para que se entienda, en el debate One or Juan empezamos esta discusión, yo coincido plenamente con Agustín, el matrimonio fue esencialmente para Occidente, además de un contrato privado, un sacramento a grandes rasgos. Bien, después cada uno puede tener la libertad de decir, bueno, yo quiero vivir bajo el mismo techo con 5 tipos y 2 perros, bueno, es tu problema, pero lo cierto es que para el orden público, históricamente el matrimonio era un sacramento inspirado en un contrato privado. Aclarado eso, bien. La pregunta mía es, ¿por qué el Estado debería encargarse de regular una institución de dicho orden? Entonces, no es que yo estaba diciendo estoy en contra del matrimonio igualitario, yo estoy diciendo que el Estado no regula absolutamente nada, pero si va a regular, en todo caso podemos empezar una discusión de qué sería lo más óptimo en tesis utilitarista, a pesar que yo soy un absolutista moral, dentro de la corriente utilitarista, aún así creo que habría cierta verdad para este lado. Ahora, la pregunta de fondo es, estamos todos de acuerdo en decir, bueno, nos constituimos por un orden privado, pero si no hay un parangón en base al bien, ¿qué es lo que impide que una persona libre, autónoma, decida, por ejemplo, votar al chavismo?
o se constituyen en un Estado. ¿Por qué dice el problema de fondo? Porque ahora todo el mundo se horroriza con esto de la democracia. Yo acá voy a ser bastante incisivo. Todo el mundo se horroriza con la democracia. Porque dice, no, que este gobierno no es democrático. Al contrario, no hay nada más democrático que la izquierda. Si uno empieza a estudiar lo que fue la Revolución Francesa en adelante, los jacobinos eran racionalistas. Los jacobinos eran los que decían, para que la libertad triunfe y se pueda salvaguardar la propiedad privada y la burguesía, es necesario que nosotros los iluminados le digamos a esta muchedumbre ignorante cómo deben vivir. De hecho, el proyecto geopolítico de lo que se vive en tiempos del 2020, del marzo de 2020 a la actualidad, ese fenómeno en términos de la disciplina médica, para que se entienda el disciplinamiento médico, es un proyecto netamente jacobino, es cientificista. Marx no era un bruto, Marx era cientificista. Pasa que ahora, claro, es fácil refutarlo económicamente a Marx, pero Marx se inspira en las comunas de París. Y de hecho, Perdón, Robespierre bueno, cae... sobre eso ahí Marx no era cientificista. Él quería aplicarle cientificismo a lo que él quería decir. Pero él cayó en un sinfín de falacias y hasta mintió en su propio libro. No, pará. Siempre Yo cuando... recomiendo leer Intelectuales de Paul Johnson, y el tipo no solo mintió, sino que se equivocó, sino que dijo un montón de cosas. Él quería aplicar el cientificismo para No, no, darle a él su autoridad. no, Agustín, pero yo cuando hablo de cientificismo digo esto, por una cuestión de prudencia. Cuando yo hablo de cientificismo me refiero al cientificismo como expresión ideológica de la ciencia. Es lo mismo que cuando, esto lo hemos hablado un montón de veces en las conferencias con Miklos, el cientificismo no es lo mismo que la ciencia. A ver, yo No, sé no, que está bien, eso estamos de acuerdo. A ver, yo sé que Marx se equivocó y que fue falaz, e incluso refutar económicamente a Marx tampoco requiere una profundización de fondo en sus estudios económicos, digamos, pero quiero rescatar esto. Marx era cientificista, porque Marx toma las premisas, ciertas premisas de Robespierre, como toma ciertas premisas que incluso venían de la edad de Francis Bacon. Pero ¿qué sentido? Es como hablar del ecologista. A ver, el ecologismo es la expresión ideológica de la ecología. El cientificismo es la expresión ideológica de lo que es la ciencia. Ahora, puede ser que tengan más participación en la verdad o menos participación en la verdad. Es una discusión aparte, digamos. Pero el postulado de Marx no era un postulado metafísico digamos, de revelación divina, por tomar una No, está bien, antítesis. te entiendo. Sí, tenés ¿Me razón. entendés? Lo que voy yo, Sí, sí, él te toma entiendo, una tenés razón. teoría falaz, pero que él considera esencialmente válida. De hecho, el materialismo en el que él se sustenta es esta idea de decir, bueno, yo a partir de ciertos elementos de Hegel, como el elemento de Saint-Simon, de Feuerbach, voy a constituir una tesis. Errada. No sé si me lo logran entender. Lo que sucede actualmente es eso. A ver, vamos de vuelta al tema central. En Argentina. Vamos de vuelta. Alberto Fernández, ¿fue votado o no fue votado? Esta es la ¿Fue discusión de votado? fondo. Bien. Sí. Ni siquiera voy a caer en la teoría de, bueno, que Biden, que con el fraude, que... No, no, no. Fue votado. Fue votado. ¿Quieren ver otro ejemplo de que por eso yo tengo como cierto escepticismo todavía? Todavía tengo cierto escepticismo del economicismo puro que a veces algunos liberales caen. Porque te puedo dar otro ejemplo concreto. Salgámonos del campo político. Salgámonos del campo político. Vamos a un campo real. Supongamos que yo por mi propio deseo de bienestar, supuestamente tomo una decisión plena en base a mi beneficio. ¿Cuál sería mi beneficio? Comprar un producto chino porque es más barato, satisface mi necesidad y estoy ahorrando algo de plata, por dar un ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, el régimen chino que se abastece de las peores condiciones infrahumanas y que tiene un espíritu predatorio, como se está viendo con Taiwán, que se está viendo con Hong Kong, con Birmania, que esto ya lo desarrollamos en los programas de geopolítica. China, gracias a que uno está invirtiendo en sus productos, crece y genera un proyecto expansivo que es uno de los tres principales beneficiados con lo que pasó en marzo de 2020 hasta la fecha, por dar un ejemplo. Entonces, eso es lo que veo yo. El ser humano no es un ser totalmente atomizado, porque lo que uno hace repercute incluso a nivel global. Por eso dije, no estoy dando certeza, estoy diciendo, la pregunta de Lucas es muy compleja, porque acá lo que estamos viendo es, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema? Uno dice, no, porque el problema de fondo es el Estado. Yo te digo, bueno, el Estado no siempre existió, para que se entienda. No siempre existió el Estado moderno como existe hoy.
pero por algo llegó a existir. Entonces, si a mí me dicen, hacemos desaparecer al Estado, pero no existe un norte moral, objetivo y concreto, cualquier régimen que venga posteriormente va a ser igual o peor, digamos, o quizás no, quizás volvemos a una poliarquía medieval, que sería como el sueño utópico mío, digo, pero mientras tanto, eso es lo que yo planteo en las dudas, es decir, yo no sé si realmente el problema de base es el Estado Mayor, que creo que es un problema de base, pero también está el fenómeno cultural, y el tema es, esta cultura está afianzada en un bien objetivo, es decir, ¿esto por qué es bueno? Porque Dios ya existe. Bueno, pero decir, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y bueno, entonces, ¿cómo sostenemos que es lo mejor? Es una discusión de un humano Es con como otro. decir, es como cuando critican Navidad y dicen, no, porque, por ejemplo, ¿no? Critican Navidad por un montón de cosas, porque es religiosa y qué sé yo. Bueno, ¿con qué lo reemplazás? Y te quedas con nada. Entonces, por criticar algo, por el puro hecho de hacerlo, te quedaste sin nada. Y eso es básicamente lo que yo veo es lo que está en la izquierda y más que nada lo que hace este gobierno, este progresismo de que estábamos hablando antes. Perdón, Nicolás, si querés hablar, querías decir algo, yo quería decir algo, pero se me fue. No, no, bueno, si querés cuando vuelve, cortame. No, simplemente, bueno, ahí Lucas, ¿vos querés decir algo? No, que le iba a No, decir que cuando lo tengas, de última levantá la mano, así no nos dale, andamos dale. besando en cada rato. No, a mí me parece muy, muy interesante lo que dijo recién Horacio, porque eh, el tema este del globalismo y toda la agenda que se ha iniciado desde la aparición del bichito, digamos, ¿no? Eh, Creo, bueno, yo en el espacio mío, en Terapia Liberal, dije que estamos presenciando directamente el ascenso de la potencia china, ¿no? La entronización, digamos, ¿no? Eh, y el acelerado la debacle de Estados Unidos, lo que ha sido desde que asumió Biden, sin ser yo trumpista, pero realmente ha entrado en una debacle impresionante, económica, ni hablar, eh, próximamente posiblemente militar, eh, que ahí es donde todavía sigue bancando la parada, ¿no? En la parte, en la esfera militar. Pero hay muchas cosas que están en juego, desde esta suerte de guerra fría, la guerra comercial, la guerra tecnológica, de la que no se habla tanto en los medios, eh, pero también, y ahora yendo al punto, ¿no? ¿El Estado es el problema? Para mí sí. ¿Por qué? Porque el Estado es la herramienta de la que se sirven determinados grupos, grupos de poder, grupos de presión, eh, que pueden ser las élites financieras, pueden ser élites militares, grupos de interés, no sé, etcétera, etcétera. El Estado es la herramienta que utilizan. Entonces, eh, esta agenda, que yo coincido, no los escuché la definición, pero me imagino por lo que han dicho, coincido con el punto de vista de la ecología y el punto de vista del feminismo. Coincido porque yo creo que por detrás hay otro interés. Cuando siempre uno revisa el tema del cambio climático, uno revisa el tema del bichito, el tema del feminismo, al fondo siempre llega a lo mismo, a las élites socialistas y el maltusianismo y el neomaltusianismo. Ahí hay un tema que realmente se explora muy poco, pero me parece que por ahí va la cosa. Y estas élites que tienen interés en estos temas usan de herramienta justamente el Estado, el monopolio de la fuerza para someter a los distintos individuos. Bueno, es que, ¿te acordás, Horacio, que yo hace un tiempo atrás te había mandado un mensaje que te dije, si tenemos un problema justamente de una agenda global que quiere traer a colación diferentes tipos de manera de enfrentar a los individuos, y esto se impone justamente a través de estados que, como no son, digamos, son gastadores compulsivos. Al ser gastadores compulsivos, no tienen límite en cuánto es lo que tienen que gastar, por ende toman deuda. Por ende, bueno, generan todo lo que generan en la moneda y demás.
como toman deuda y no la pagan, están directamente en escasez constante de divisas. Entonces, al estar en default, prácticamente necesitan aceptar cualquier tipo de entrada, de cualquier tipo de agenda que le entregue divisas. Por ejemplo, todo lo que pasa con Open Society de por ejemplo, Soros. Entonces, ¿no te parece que justamente en realidad lo que es la discusión hoy por hoy política y geopolítica liberal, tanto conservadora, iría de la mano con un Estado, por ejemplo, chiquitito, o en mi caso, bueno, ya directamente sea un poco más fantasioso, directamente ya que sea la mínima expresión casi cero posible, que Bueno, lejos de la centralización justamente no pueda imponer por la fuerza agendas que vienen desde el exterior? Mira, bueno, desde NOS ya nos comprometimos a reducir el Estado en un 50%. Así que, Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es mi...? Y ahí te doy la palabra, Horacio, porque ya te interrumpimos como por 25ª vez. Mi problema es que justamente, a ver, la concepción del Estado, y por el cual yo no creo en la Constitución y creo que simplemente es un papel pintado, es que es ello, es un papel pintado. Entonces, si ponele, vos venís y lo reducís y agilizás los mecanismos de recaudación, no tengo la menor duda de que si nadie tiene las pelotas suficientes para descentralizar por completo la educación, pueda llegar a venir un régimen similar al kirchnerismo y a través de justamente la cultura vuelvan a subir y encima con mecanismos de recaudación todavía más traídos al siglo XXI, lo cual les va a garantizar todavía cada vez más poder. Entonces, ese es mi problema justamente por el cual yo no apoyo ningún partido liberal. sí, hay un tema. sí alguien entrar a tu casa. Y vos tenés un arma. Dejémosle hablar a ¿Te Horacio y defenderías? ahí No, que... perdón, Horacio, sí, disculpa. Porque si no, pobre. No, pero está, yo voy aprendiendo. A ver, a mí me encantaría, sinceramente, me encantaría un día poder invitar a gente como vos, Lucas, Agustín, Nicolás. Claramente que me encantaría poder invitar a Anxo Bastos, a gente que realmente uno admire y preguntar. Yo hace poco estuvimos hablando con un chico con un gran futuro, que es anarcocapitalista. Y así como en su momento me tocó debatir con uno, esa vez me tocó simplemente hacer preguntas. A mí me gustaría poder hacer tantas preguntas porque sé que me falta lectura, sé que me falta formación, entonces no puedo dar una respuesta acabada porque me empieza a entrar una serie de incógnitas. O sea, más yo que tengo una visión muy propia del conservadurismo, que es esa añoranza del pasado, ese espíritu nostálgico, a veces rozando el pesimismo. Pero en primer lugar, te puedo asegurar que si dialogásemos en forma muy fluida, veríamos que hay muchos puntos de encuentro, digo, porque a mí me ha gustado mucho leer a los liberales. De hecho, yo vengo de una formación más liberal y me he tomado el tiempo de leer a Rand, me he tomado el tiempo de leer a Hayek, a Mises, y digo, ¿cuánta verdad cabía en esos postulados, digamos? Pero también me doy cuenta que a veces los liberales no han leído a los conservadores. Y digo, bueno, quizás habría que empezar a tener un poco de humildad y decir, el conocimiento ocupa lugar, ocupa tiempo, pero a veces, bueno, o sea, yo cuando leo, por ejemplo, a Russell Kirk es el padre del conservadurismo americano. Yo soy una línea más kirkiana, me diría Miklos Lukács. Miklos Lukács está más cerca de un pensamiento de Roger Scruton. Y Russell Kirk, Blackstone, las formulaciones de Blackstone, básicamente. claro, el pensamiento de Russell Kirk, bien marca la respuesta que te daría a vos, Lucas, es muy similar, muy similar. Primero, un estado reducido, porque Kirk reconoce la necesidad de un estado como para salvaguardar ciertas prerrogativas, especialmente en un punto que no hay que entrar, que es el económico. Digo, pero a su vez, Kirk sostiene esta idea de, bueno, que no haya tanta distancia entre el gobernante y el gobernado. Esto lo plantea Russell Kirk, capítulo 2, los 10 principios conservadores, que si alguien no lo quiere leer, están incluso resumidos en un pequeño documental que hice en mi canal. De paso, más publicidad. Pero también plantea este principio de la diversidad, que es el respeto a las distintas formas de vida comunitarias. Entonces, si una comunidad quiere ser católica y vivir con sus sacramentos y vivir de una determinada forma que se respete tanto como la comunidad que de repente quiere vivir en formas alternativas, digamos. Entonces, yo en ese sentido te diría, mira, ¿qué es lo que sucede en última instancia? Podríamos intentar reducir el Estado. Yo lo que pienso es, podríamos intentar, y me parecería válido. Ahora, la pregunta es, y voy a ser insistente de vuelta, ¿cómo llegó a existir el Estado? Porque yo coincido que si nos sentamos a hablar, y esto me encantaría que esto incluso he hablado con Lucas Carenas, que es uno de los máximos exponentes del nacionalismo argentino, y en el momento le planteo, le digo,
a ver, ciertamente, no hay mayor acto de soberanía nacional que evitar la deuda externa. Ahora, para que uno pueda evitar la deuda externa, se requieren dos medidas esenciales que a veces a ciertos patriotas como que le hace ruido, que es disciplina monetaria y disciplina fiscal. Y para que exista disciplina monetaria y disciplina fiscal, en primer lugar, las prerrogativas del Banco Central tienen que estar, o, si no es privatizado, al menos auditado. Al menos auditado. Y lo que es disciplina fiscal, necesariamente necesitas reducir el Estado, pero enormemente. O sea, hay una serie de competencias que hay que eliminar. Yo no sé si daría todavía el salto, porque me toca. Recuerden que, a ver, el ser humano no es un ser autómata. Quiero que cuando me escuchen a mí entiendan que yo soy un tipo que es padre de familia, un tipo que es muy bruto, un tipo que camina las villas. Y yo sé que hoy la sociedad no está preparada para salir. Yo sé que hoy de repente no es una sociedad que está preparada para decirle a una persona en Dock Sud o cuando a mí me toca entrar en el barrio 20 de junio, mira, vamos a privatizar absolutamente todo y que vos te vas a pagar todo, porque hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que un billete de 1.000 pesos. O sea, entonces, y no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser vidas. Y acá quizás me sale un poco el jacobino, quizás me sale el católico, pero digo, cuidado que tampoco podemos dejar librado tan abiertamente ciertas cuestiones porque no está preparada la sociedad todavía. Ojalá viviéramos en una utopía en la que todos pudiésemos tomar decisiones libres y voluntarias, pero aún así el concepto de libertad hay que discutirlo. El concepto de libertad aún así hay que discutirlo de fondo. Pero sí creo que habría que tender. Entonces, lo que yo coincido con vos, Luca, es, de cara al futuro, claramente que va a haber un punto de encuentro. Porque si estamos en contra del poder, a ver, no es que estamos en contra del poder, no podemos estar en contra de lo que uno mismo ejerce, digamos, pero si estamos en contra de este centralismo y nos molesta el Estado, nos debería molestar en última instancia los poderes supraestatales. Es decir, si ya me molesta que un corrupto como Alberto Fernández esté dirigiendo el destino de mi familia, imagínense si no me va a molestar que un tipo como Charlie Munger desde la ONU esté dirigiendo el control demográfico en mi propia comunidad. Entonces, es una cuestión de coherencia. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Cuál es el problema de fondo? Desaparece, empezamos a disminuir el Estado, pero el poder se ejerce. Y esto es lo que yo todavía no logro resolver con algunas cuestiones del anarcocapitalismo. Porque si vamos a remontarnos en el tiempo, el Estado absolutista del siglo XVI era justamente un Estado que se forma a partir de la concentración de capitales. Y de hecho la Revolución Francesa cuando se gesta justamente para salvaguardar la libertad y la propiedad privada de cierta clase. Nada impediría que estas megacorporaciones que tienen una tendencia al oligopolio, y pienso en este momento en Amazon o en Facebook, Las puedan tener tecnocracias. la misma actitud predatoria. Porque digo, yo tomo la tesis liberal. Me encanta leer a John Locke, así que siempre recurro a él. Es como el comodín entre conservadores y liberales siempre de John Locke. Si sabemos que el ser humano tiene una naturaleza caída y entonces tiene una tendencia a la corrupción, bueno, está bien que intentemos limitar el poder político. Lo que es cierto es una farsa limitarlo a través del Estado, porque eso de que el poder judicial limita al Estado, a ver, el juez es un empleado público controlando otro empleado público. Santo Tomás de Aquino bien lo diría, nadie es buen juez de sus propios actos. Entonces, si estamos de acuerdo que hay que limitar el poder político, estamos de acuerdo. Ahora, el poder cultural y el poder económico también son poderes. No entiendo por qué un ser humano tiene una naturaleza caída para cuando ejerce la política, pero es un santo benevolente cuando está al frente de una institución cultural o al frente de una institución económica. Entonces, no estoy diciendo acá hay que estatizar, no estoy diciendo, son estas dudas que yo todavía no logro resolver. Entiendo que hay que empezar a limitar las competencias del Estado, pero creo que en última instancia nos seguiría quedando esta idea de el vacío. En el vacío de las instituciones, en el vacío del Estado, ¿qué lo reemplaza? Porque ¿qué va a pasar? Van a venir muchas personas que van a decir, ah, encontramos una verdad acá en la Iglesia Católica, pero después cuando la Iglesia Católica crece mucho, donde también hay corrupción, donde también hay problemas, donde también hay una serie de barbaridades que se han visto, pero cuando ya crece demasiado, sí, vamos de vuelta con otra revolución y aparece la Segunda República en España, los jacobinos en Francia, los cristeros en México, la revolución bolchevique. Entonces, digo,
sería repetir el ciclo. Y uno lo que trata es buscar una solución permanente, porque al menos yo creo que existe un orden moral perdurable más allá de las falencias temporales. Perdón si me extendí. Nico, Te ¿vos quiero querés decir mucho, Horacio. algo? Invítalo a cenar, aunque sea, güey, pará. Recién lo acabas de conocer en el live, no sé si sí. No, yo ¿puedo hablar un poco sobre la primera pregunta que hizo, desde dónde viene el Estado? Sí, no me pregunté, sentite cómodo, Yo insisto. creo que, no, porque hizo como 7 preguntas. Y yo quería responder a la primera, creo yo, a mi entender. Y sobre lo que dijo Nico antes, sobre lo de los maltusianos. Sí, la gente tiene esta idea de que el ser humano es un cáncer en el mundo y hay que reducirlo, y está muy de la mano con los ambientalistas. Es terrible eso, porque ¿cómo vas a pensar que el ser humano es un cáncer? Bueno, me parece muy perverso. Pero con respecto al Estado, yo siempre siendo católico, también trato de no hablar con argumentos de la iglesia cuando hablo con la mayoría de la gente, aunque siempre termino con esos argumentos que me parecen lógicos. Caín mató a Abel. Nosotros, a ver, ¿qué significa esto? Básicamente, en la historia, Caín mata al hermano y después no puede con su propio... Bueno, lo que significa para mí la historia siempre fue esta idea de los nómadas y los sedentarios. Y nosotros hoy sabemos que el primer gran conflicto que se dio en la humanidad fue entre los nómades y los sedentarios. Y la única manera que tuvieron los sedentarios de resistir a los nómadas, que precisamente no los podían agarrar en un lugar, fue organizándose con una estructura para defenderse. Entonces, y es más, los hijos de Caín, muchos de esos hijos representan un montón de cosas que después trajo. Uno era herrero, que fue el que creó las primeras armas de guerra. Son un montón de cosas que representan cómo fue avanzando la sociedad, ¿no? Las sociedades no, el ser humano. Porque básicamente el Génesis, y Génesis 1 a 3, y bueno, todo el resto que viene después, es básicamente la historia de la humanidad. Pero en ese sentido, la razón del Estado es por ese primer gran conflicto que se dio. Y la necesidad de uno defenderse es porque uno mismo no se puede defender de todos. Entonces, la necesidad de organizarse, porque vos no sabés quién va a entrar en tu casa, o vos no sabés qué crimen va a ser cometido, o qué dolo cometerán sobre ti. Esa necesidad de organizarse para impartir justicia no viene de la idea de justicia como ordenador, sino como la idea de confesión y perdón. Para mí, las únicas sociedades que han llegado a prosperar son las que desarrollaron de alguna manera un sistema de confesión y perdón. Una sacrifica el ego y la otra sacrifica la venganza. Esa fue la primera gran construcción de las sociedades. Y nosotros hemos avanzado hasta tal punto de poder decir, bueno, la confesión es la revelación de la verdad a través del sistema de la justicia, y el perdón es la reinserción en la sociedad a través de las cárceles. El problema es que nosotros no entendemos verdaderamente, y nunca nos hicimos como sociedad las preguntas que tenemos que hacernos con respecto a lo que nosotros mismos traemos al mundo. ¿Las cárceles son un castigo o son un método que utilizamos para reinsertar a las personas en la sociedad? Porque de acuerdo a lo que sea son muy diferentes, pero nunca como sociedades llevamos adelante esas preguntas. No nos tomamos con la seriedad que nos tenemos que tomar la lógica básica de cómo organizarnos entre nosotros. Eso es básicamente, ahí es donde nacen los problemas del Estado grandes, la corrupción, y después el unitarismo, que nosotros seguimos, desde la guerra civil hasta hoy, seguimos peleando entre unitarios y federales. Nunca nos hicimos las preguntas que nos tenemos que hacer. El país se llama República Federal Argentina, pero somos más unitarios que... Eso es a lo que quiero llegar. El origen de la corrupción y de todos estos problemas que vivimos es que como sociedad no nos estamos preguntando qué es lo que necesitamos hacer, y no estamos hablando entre nosotros, y no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar. Aún se representa un sacrificio. Tubal Caín era el hijo de Caín, el que era el herrero, el que sabía trabajar los metales, Tubal Caín. Sí.
Mira, creo que ahí, en definitiva, tocaron entre los dos varios puntos en los que me parece que podemos acercar a una posición bastante firme. La voluntariedad de las relaciones, o sea, el anarcocapitalismo no quiere decir que no haya gobierno y que sea la ley de la selva. Como dije antes, la ley de la selva, estamos más cerca en la realidad argentina que en un modelo de sociedad voluntaria, ¿no? No sé, para poner un ejemplo, acá esta reunión no necesitó la reglamentación, la planificación de nadie, ¿no? Fue voluntaria. De vuelta, los individuos organizándose voluntariamente pueden ser con gobiernos voluntarios. O sea, muchas de las cosas que presta el Estado, para no decir todas, las presta el sector privado. Ahí está el tema de la cuestión, ¿no? Para mí. Y ahora creo que si pensamos en el tema del poder, ¿no? Y esto de la centralización, lo que dijiste recién, de esta farsa, fíjense, lo que dijimos antes del presidente, ¿no? Perdón, pues me quedé con un comentario que leí ahí recién en el chat, que estaban hablando del tema de la Constitución. Justamente, vamos a unirlo a las dos cosas. La descentralización, descentralizar el poder, unidades pequeñas, en lo posible voluntarias, ok. Ahora, justamente el tipo que está en el pueblo más perdido, ¿no sabe mejor cómo organizarse que el presidente de acá, de la Casa Rosada? Indudablemente, indudablemente. Después, lo que me quedé pensando del chat, que hablaban del tema de la Constitución. Gente, en el primer stream que hicimos con Lucas, que me invitó hace un par de semanas, yo mencioné 22 artículos violados de la Constitución. O sea, los países más criminales y autoritarios del mundo tienen constituciones también. O sea, me parece tan evidente el tema. Yo soy abogado y esto casi que lo digo con dolor. Siento que perdí mucho tiempo de mi vida, porque estudiando el derecho positivo, para después darme cuenta de que todo lo que me enseñaron en la universidad era una falacia, que en realidad todo respondía al interés político. Como creo que lo dijo Horacio antes, los jueces, ¿quién los nombra? ¿Quién los propone a los jueces? O sea, es toda una corporación que funciona, y mientras más centralizado tengan el poder, menos límites haya a ese ejercicio, peor es para los individuos. Estoy, o sea, muy convencido de eso. Y ahora, antes Horacio habló de Miguel Ancho Bastos, ¿no? Por ejemplo. Miguel Ancho Bastos defiende una teoría anarcocapitalista, pero con firmes valores conservadores. Yo no estoy para nada en desacuerdo, o sea, con que justamente el principio es ese, ¿no? De la ausencia de coacciones, como yo entiendo la libertad. Cada uno siga su modelo. La clave es no me dañes, la clave es no dañes al otro, la clave es no me lo impongas. Entonces, siento esto, que mezclando todos estos conceptos, ¿no? La centralización del poder, el país unitario, el país gobernado por decreto, ¿no? Realmente gobernado por decreto, habiendo un Congreso, habiendo un Poder Judicial que podría controlar esa forma de ejercicio del poder, representa para mí un avasallamiento constante a todo lo que debería representar realmente una democracia. Entonces, es muy delicado y, de vuelta, como arrancamos, hay muchos puntos que nos unen. Me parece que de vuelta habría que repensar estas divisiones y quizás tener en cuenta que lo que se viene es tan complicado, porque ¿cómo volvés de donde llegaste? ¿Cómo volvés de que te sancionaron una emergencia en diciembre del año pasado? En diciembre del 19,
una emergencia económica, administrativa, social, alimentaria, de salud en ese momento, donde le daban poder absoluto y prorrogable a voluntad propia del Poder Ejecutivo. Y ahora estamos en una circunstancia aún peor todavía, ¿no? Que Con huevos, volvés. ¿Cómo? Con huevos, volvés. Y bueno, ahí está. La realidad es que ahora nos toca a todos ser responsables. Ahora nos toca a todos hacernos las preguntas que no nos hicimos. Ahora nos toca a todos mirar a qué partido va a ser la oposición verdadera y cuál es el partido que verdaderamente votando. Y si no quieren votando, bueno, hay otras alternativas que no se las recomiendo. Pero yo creo que cómo volvés es yéndote de lo que venimos haciendo. Creo que fue Einstein que dijo que la definición de locura es repetir una y otra vez lo mismo esperando un diferente resultado. Él claramente nunca conoció un programador, pero lo que pasa con la Argentina es que votamos siempre lo mismo. Y precisamente por eso me junté con NOS, y empecé a ser referente, porque NOS se creó como un partido que no le pudiera deber nada a nadie. Nosotros no le debemos nada a nadie, por eso estamos armando el partido desde cero. Hace poco conseguimos toda la ficha de afiliaciones y ahora somos partido oficialmente, creo. No sé si los papeles de La Plata ya salieron, pero ya juntamos todo y presentamos todo para tener nuestro sellito. ¿Y por qué? Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando Independiente se quiso plantar a las barras y quedó solo, el resto de los equipos lo dejaron solo. Lo mismo pasa en las políticas. Por ahí nace uno que tiene muy buenas intenciones, es moralmente digno para tomar el cargo y aún así no llegan, porque cuando llegan le deben algo a alguien o lo tienen agarrado de alguna manera. Entonces, nos lo quisimos formar justamente para no deberle nada a nadie, con gente sana, con ideas sanas, diferente de cómo nos vienen gobernando, tratar de rescatar la Argentina en el sentido de basta, hasta acá llegó y vamos a hacer algo mejor. Y lo que me encontré una vez que entré fue con un montón de gente que se hacía estas preguntas. De la primera vez que fui a ayudar con un tema de las fichas, de cargarlas y de ordenarlas en un Excel y qué sé yo, los chicos estaban hablando verdaderamente y esto no lo jodo, de cómo sería un sistema de penitenciario que reinserte a gente en la Argentina bajo la cultura argentina y las condiciones en las que la Argentina se encuentra. Y estaban debatiendo eso. Pibes jóvenes. Y había chicos que venían del peronismo, había chicos que venían del liberalismo, había chicos que venían de todos lados. Y aún así nadie, cuando salían con cosas que ya se hicieron acá, que se hacen acá, dicen, no, bueno, pero claramente no funciona. Y vamos y seguimos buscando. Y la verdad me llenó el alma encontrar gente joven, como los chicos de NOS jóvenes, y como la gente de NOS, que se para a escuchar a los que están hablando y verdaderamente buscan un consenso que no es de izquierda. Es excelente. La verdad y por eso terminó convenciéndome de ser referente. Y yo creo que ahora nos toca a todos tener huevos y votar y salir a la calle y cada uno, como hace Horacio, cada uno salir a la calle, no respetar la cuarentena, no respetar este nivel totalitario de abuso que estamos recibiendo. Nos toca ahora tener huevos. Para que... Quisiera hacer una última aporte, si puede ser, porque si no me van a funar, mi propia hija me va a funar. Sí, te iba a decir eso, que cierres así, no se hace tan extenso justamente. Yo simplemente, primero que todo, respecto al tema de la cuarentena, quiero aclarar una postura, porque he visto cada delirio ahí en las redes sociales. Y encima me están siempre instando a decir, Horacio, ¿sos pro Israel o sos pro Palestina? Horacio, pro vacuna o Horacio antivacuna. Miren, gente, ni soy especialista en conflictos internacionales, ni soy médico, entonces, primero que mi opinión es insignificante. Yo lo que hago es transmitir lo poco que he recibido en la vida. No soy intelectual y no soy referente, lo aclaro por enésima vez. Y creo que voy a defender que es lo siguiente. No soy tampoco ni pro barbijo, ni anti barbijo, ni tapaboca, porque después salen algunos con cada delirio. Miren, yo lo que estoy en contra es que el Estado asuma por uno la voluntariedad de
trabajar o no trabajar. Si una persona en su propiedad privada quiere abrir el negocio y te pide que te pongas el barbijo porque tiene un familiar mayor, porque tiene miedo, por lo que sea, porque le gusta y le queda fachero, o porque dice, acá en mi local nos encanta el barbijo, pero que los venda y ojalá que se le vaya muy bien con el negocio y que prospere. Esa es mi teoría. Lo que yo estoy en contra es que venga el Estado a decirte, a andar tocando timbre, ahí como la reta, o como hace Kicillof, o como hace Alberto, decirte, tenés el barbijo, mira que no te puedes juntar acá. Eso sí. Y todos saben que he predicado con el ejemplo, porque las misas clandestinas no dejé de ir jamás. O sea, y sigan buscando que ya nos van a encontrar algún día. Para. Me hace tanto ruido tener que decir misa clandestina. Estás Sí, haciendo sí, lo que tu espíritu te pide, la puta madre. ¿Cómo bueno, pero clandestina? es una cuestión teológica que estamos llamados a volver a las catacumbas, pero es una cuestión que excede el vivo de hoy día, pero yo lo veo con orgullo eso. Sí hay un tema que quiero cerrar, quizás un día, que es la gente que se vaya de este vivo, creo que han aprendido. Dale. Hay un tema que me gustaría que la gente se pueda en algún momento pensar, que es decir, bueno, a ver, me gusta la pregunta inicial, decir, bueno, ¿cuál es el punto de legitimidad que hay acá? Esta es la pregunta que a mí siempre me hace ruido, no la tengo yo la respuesta, por eso yo la planteo. Yo la planteo decir, porque vamos de vuelta al tema de la democracia, que creo que es el problema de fondo, en mi entender. Y no es este de decir, bueno, estamos haciendo un llamado a que venga Videla y agarre los tiros a todos, porque sé que no faltan los enfermos que siempre hacen esta asociación y hacen este salto, sino es decir, vamos de vuelta. No somos, supongamos, somos 10 en una habitación y decidimos convivir. Y decimos, ¿cuál va a ser el método más efectivo? Bueno, quizá todo por deliberación. Entonces 6 deciden que los 4 que quedan se van a poner a limpiar todo el día. Y ahora, es democrático. Pero después decir, no, no, pará, porque acá hay una serie de derechos naturales que no pueden estar sometidos a votación. Bueno, ¿de dónde vienen esos derechos naturales? ¿De la razón? ¿Y qué pasa si 6 personas dicen, nosotros 6 estamos de acuerdo que nuestro modelo cientificista es mucho más razonable que el de estos 4 delirantes que creen en Dios? Porque, insisto, cuando uno realmente empieza a entender cuál fue el problema de fondo detrás de cada revolución, fue siempre un grupo que dijo, utilicemos la prensa, siglo XVI en adelante, utilicemos el papel impreso para redefinir lo que es verdad, porque estas masas iletradas no están en condiciones de dirigir la vida de nadie, porque creen en un ser místico que está allá arriba, que no lo toca nadie. Entonces, seamos empiristas, seamos positivistas y démosles para adelante, creemos un papel que se llama Constitución y a partir de acá le definimos la vida al resto de las personas. Por eso insisto, yo no tengo la respuesta, pero lo que voy yo es, ¿cuál modelo si no? Porque todos sabemos que acá hay un problemita con el Estado, y más cuando está al frente de una asociación ilícita. Pero si uno empieza a indagar, si uno cuando ve en el globalismo, lo que hay en el fondo en el globalismo es un proyecto geopolítico de ciertas corporaciones, que a esto le dedico un par de capítulos en mi libro, de ciertas corporaciones que desean aunar el poder y pueden competir entre ellos. ¿Cuáles son los 3 principales agentes de competencia? El metacapitalismo occidental con Bill Gates a la cabeza, tenemos un sistema global político con la ONU y la Organización Mundial de Salud, y el imperialismo chino. Son los 3 principales focos de competencia. Ahora, ¿están de acuerdo en utilizar las propias tesis de Paul Ehrlich, de Garrett Hardin o de incluso de William Bogg, que coinciden? Es decir, bueno, que ciertas naciones no se reproduzcan, que ciertas naciones no se industrialicen. Ahora, todo esto es en nombre de la democracia. Los 3 elementos que yo he dado son en nombre de esta revolución racionalista que se gesta a mitad del siglo XVIII, en realidad un poco afines, pero no quiero entrar en detalles. Ahora, esta es la duda mía. Yo, para no extenderme más, dedico esta para decir, sabemos que hay un problema. Ahora, ¿estos problemas se van a resolver con más y mejor democracia? Yo coincido con Agustín de buscar alternativas políticas. No quiero usar este espacio para hacer proselitismo a quien apoyo yo, porque he tomado postura y todos lo saben, pero digo, más allá de eso, quizás tendríamos que entender que en el fondo un niño, así como un niño no puede tomar decisiones por sí mismo a los 5 años, y para eso existe la familia, entonces tiene un valor la familia no es un elemento democrático, porque el padre de familia se pone a negociar con el niño, ¿hoy te querés bañar o no te querés bañar? Lo digo yo que soy papá. Ahora,
tampoco es una tiranía, porque si no, el hijo se dispara, apenas ve un poquito de libertad, se dispara, ¿eh? Y de esto conozco muchas familias conservadoras que a los hijos a los 18 años se fumaron porque no entendían el principio de misericordia y piedad. Ahora, lo que es cierto, y en eso coincido, nadie mejor que el padre de familia para saber cómo manejar su familia antes que un político. Quizás la solución, antes de estar esperando que venga de la clase política de allá arriba y decir, esto lo solucionamos con más y mejor democracia, es empecemos por acomodar la habitación, como dijo Jordan Peterson. Sí, Empecemos cada uno. ya estaba. Yo sabía que ibas a salir con eso. Yo te escuchaba hablar y yo decía, este leyó a Jordan Peterson. Yo sabía. Empecemos por uno a tener la familia tranquila, trabajar por la familia, después empecemos por las comunidades pequeñas, la iglesia, el club de barrio, los amigos son fundamentales. Después Exactamente. empecemos, porque si creemos que la solución va a venir de un influencer de derecha, si va a venir de un influencer liberal, si va a venir de un político de turno, pueden ayudar, mucho pueden ayudar, pero la solución de fondo, empezamos por casa, me parece, perdón si me extendí en el cierre. Vos sabés que yo crecí y la frase que siempre me decía mi familia era la caridad bien entendida empieza por casa. Y cuando leí a Jordan Peterson yo decía, pero mi familia ya me enseñaron estas cosas. Es gracioso eso, pero estoy totalmente de acuerdo. Precisamente por eso la estructura de No se da para que cada municipio tiene total libertad de decidir sobre lo que es mejor para el municipio. Entonces, lo que nosotros tratamos de proponer es empezar por los barrios, los clubes de barrio, donde los chicos aprenden a tocar la guitarra, los conservatorios, que suena horrible conservatorio, tenemos que cambiar el nombre, pero bueno, el hecho de que los chicos puedan aprender a... Sí, porque sí. ¿A dónde fuiste? Al conservatorio. Pero el hecho de que tratar de empezar por comunidad a comunidad, barrio a barrio, que eso es lo que se ha perdido. En la Argentina, cuando el ciudadano tenía agencia, era la Argentina donde pensábamos barrio a barrio, donde tu casa era tu casa y tu familia y nadie se metía ahí adentro. Y esa era la época donde vos sabías lo que pasaba en tu barrio y la gente se conocía en el barrio. Entonces, cuando a alguien le pasaba algo en el barrio, podía ayudarlo el resto del barrio. Esa era la época en donde la Argentina fue potencia mundial. Y si vos ves hoy los barrios más seguros de Estados Unidos, los barrios más ricos de Estados Unidos, más allá de las grandes ciudades, son en los barrios donde se dan estas cosas así. Y en Europa ni hablemos, en Alemania, que fue la experiencia que más tengo de cerca, yo siempre cuento la misma anécdota. En Alemania, en el pueblo de Passau, donde yo estudié, vos vas a ver que en las calles, en las casas, a la altura de la ventana, hay como un zócalo, que es como un escalón. Y ahí vos vas a ver frascos de mermelada vacíos. ¿Y qué pasó? Bueno, una vez una persona se cansó de las colillas, de que le tiraran colillas de cigarrillos en la casa. Entonces él puso un frasco de mermelada con una etiqueta que decía, por favor, tienen las colillas aquí. Les copó la idea a la gente del barrio y empezaron a poner los frascos de mermelada en las ventanas para que la gente apague los cigarrillos ahí. Después un tipo se dio cuenta que podía vender los stickers y hoy ibas al Euroshop, es como un mercadito donde todo sale €1, y tenés las etiquetas que dice, por favor, apagar el cigarrillo aquí, y los pegaban y los ponían, y después el que levantaba la basura, él pasaba y veía que el frasco estaba lleno y decía, bueno, lo tiro, y después el dueño de la casa se acordaba de mirar y decir, tengo que poner otro frasco de mermelada ahí. Y las calles no tenían ninguna colilla de cigarrillo en el piso. Eso es básicamente mi sueño húmedo de sociedad, donde todos somos responsables de nosotros mismos sin querer forzar al resto y donde tratamos de ayudarnos entre nosotros. Bueno, traigo a colación de que justamente el propio orden espontáneo puede ser consecuente y no es necesariamente alejado también de ideas como comunidad. Porque esto es la máxima expresión. Nico, tu cierre, así ya no la estamos tan larga. Bueno, dale. Ni hablar de saludar a los otros ponentes, ¿no? Así, la verdad fue un gusto conocerlos. Gracias, Lucas, por la invitación. Para no extenderme mucho, creo que hubo puntos de coincidencia muy interesantes. No avasallar al individuo, comunidades pequeñas, descentralizar el poder. Creo que los liberales, o al menos hablo por mí, no quiero hablar por los demás, pero creo que
hay que hacer una autocrítica respecto a cómo se transmite el mensaje, porque yo generalmente uso la misma frase, ¿no? Que si la sociedad argentina en un más del 90 y pico por ciento no demanda otra cosa más de lo que estamos viendo. O capaz que estoy exagerando el número, pero bueno, es un número importante. Demandan esto, demandan o fascismo con buen diseño gráfico o fascismo retrógrado. Ese es para mí el problema clave. El trabajo de adoctrinamiento, el trabajo también a través de la cultura, de los medios de comunicación y demás, nos llevaron a este punto, una sociedad que no concibe como un valor importante la propiedad privada, no concibe como un valor importante la defensa del individuo. Entonces no le veo una salida más que empezar a revertir eso. Yo aplaudo todos los intentos políticos, me parece fantástico, pero mientras que la gente no demande algo diferente a lo que estamos viviendo en las últimas 2, 3 décadas, es muy difícil, muy difícil. Así que bueno, me quedo con eso, con los puntos de coincidencia que giraron sobre la valorización del individuo y los límites al poder. Me quedo con que tenemos que trabajar más para cambiar este aspecto de la sociedad, de la opinión pública respecto a qué se valora en nuestra sociedad y qué no. Creo que hoy por hoy no se valora al individuo, no se valora la propiedad y hasta que no cambie no hay ningún problema. Y saliendo así de este plano tan abstracto quizás, en lo concreto vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Guarda porque en marzo de 2022 vamos a estar en la misma situación. Vamos a estar en la misma situación, realmente se le ha dado un cheque en blanco para que ejerzan el poder realmente como se les cante, con la complicidad de toda la Cámara de Diputados, con la complicidad de toda la Cámara de Senadores, con la complicidad del Poder Judicial, que justamente está para velar, para auditar, para controlar estos actos de gobierno. Está negro el futuro, muchachos, la verdad que hay que ponerle el pecho, realmente. Bueno, eso es todo. Para hacer un pequeño cierre, creo que, a ver, hoy por hoy me parece un error garrafal tratar de diferenciar justamente a las personas que, por su ideología política, porque, a ver, creo que hay algo que hay que aprender, es que primero está el individuo, después está como piensa, que bueno, es la discusión que todavía tengo pendiente con Agustín respecto a esto, porque la teoría surgió por WhatsApp, pero creo que no es momento para pelearse ni con conservadores ni con las personas que por lo menos entienden el valor intrínseco de la propiedad privada y el valor como bien fundamental para la supervivencia. Creo que hoy por hoy podemos sentarnos a conversar con todo aquel que por lo menos piensa de esta manera hasta que saquemos una asociación ilícita que está en el poder. Después nos cagamos a trompadas entre todos y resolvemos las cosas que se pueden resolver o no. Mientras tanto, me parece que en el orden de prioridades estamos priorizando lo importante y no lo urgente. Y lo urgente nos puede llevar a una consecuencia de la cual vaya a saber si es que en algún momento tenemos la fuerza física, espiritual y moral para salir. Porque no nos olvidemos que Cuba está hace 60 años nadando en un pozo de mierda y nadie lo fue a rescatar. Entonces, evitemos nadar en un pozo de mierda. Las diferencias que podamos llegar a tener, insisto, me encanta que vengamos acá a charlarlas porque, como siempre dice Horacio, siempre salimos con un aprendizaje mayor del que venimos. Pero me parece que si nos tenemos que unir como argentinos, nadie con 2 dedos de frente lo va a dudar. Así que bueno, muchachos, les agradezco un montón a los 3 por su presencia. Espero que se hayan sentido cómodos del otro lado y bueno, nada, eso que quería decirles. Le quiero agradecer también del otro lado al público por estar siempre haciendo acá el aguante. Cómo se nota que nadie hace nada, que estamos un sábado a las 10 de la noche escuchando a 4 boludos hablar de cosas filosóficas y políticas. Pero bueno, les agradezco siempre por el constante apoyo. Y ya saben que pueden apoyar el canal. Cafecito porque necesito la camarita para empezar a hacer las cosas motion graphic. PayPal, Patreon, transferencia bancaria, etc. Así que bueno, muchas gracias por estar acá haciéndonos el apoyo. Y muchachos, un gusto haber conversado con ustedes 3. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. La verdad, muy enriquecedor.